una solución de continuidad, vamos a ver que ingresan patógenos. Por ejemplo, un patógeno muy común de la piel que forma racimos, estafilococo. Esto es un estafilococo. Va a producir una infección, celulitis, foliculitis, todo lo que han estudiado ustedes cuando han hecho microbiología, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿se va a encontrar con un componente del sistema inmune en la piel, sí o no? ¿Quiénes están en la piel? ¿Qué representantes del sistema inmune tenemos en la piel? Primera pregunta, ¿inmunidad innata o inmunidad adaptativa? ¿Quién da la primera respuesta? Inmunidad innata, ¿no? Innata, ¿no? Tiene que ser que da bien al doctor Juan, y lo están mirando desde arriba. Muy bien. ¿Quién es el responsable de la inmunidad innata? Aquí en la piel. Macrófago, muy bien. ¿Quiénes han dicho macrófago? No es macrófago. En todos los tejidos son los macrófagos. En la piel se llaman células dendríticas. ¿De qué tipo? Células de Langerhans. Células de Langerhans y macrófagos son primos, vienen de la misma estirpe celular. Entonces, si nosotros hablamos que no es la piel, es un alveolo, ¿con qué macrófago se encontrará? ¿Cómo se llama el macrófago que tiene el alveolo? Neumocito tipo 1. ¿Cómo es más fuerte? ¿Neumocito de tipo 1? ¿Quiénes dicen neumocito tipo 1? A ver, levanten la mano. Muy bien. ¿Quiénes dicen neumocito tipo 2? Levanten la mano. Muy bien. Jalados todos los que levantan la mano, ¿no? No es el neumocito tipo 1 ni neumocito tipo 2. Es célula del polvo, macrófago alveolar. En el hueso, ¿cómo se llama en el hueso? Osteoclasto. En el hígado, célula de Q. Muy bien, muy bien. Le vamos a regalar un separador de libros. ¿Verdad? Te he traído separadores de libros para que te respondan. Muy bien. ¿Qué más? Otros sitios. ¿Dónde más podemos encontrar macrófagos? En el sistema nervioso central habrá macrófagos. Muy bien. ¿Cómo se llaman? Muy bien, microglías. Ya se ganó su separador. ¿Dónde más? En el vaso, este es difícil. En el vaso, sin buscar en el celular, pues, ¿no? Histiocitos. Yo soy nefrólogo en el riñón. ¿Cómo se llaman los macrófagos del riñón? ¿Hay macrófagos o no? Muy bien, ya tienes, ¿no? Dale la vuelta a tu separador. Muy bien, entonces tenemos macrófagos en todo el cuerpo dispuestos a defendernos. Vamos a dibujar en la piel, entonces, ¿a quién tenemos que dibujar? A una célula dendrítica. En este caso se llama célula de Langerhans. Muy bien, ¿qué va a hacer esta célula de Langerhans cuando se encuentra con el patógeno? Muy bien, primero reconocer, va a ser 4 procesos diferentes. Primer proceso es reconocimiento. ¿En qué consiste el reconocimiento? Esta célula tiene que leer a esta otra célula y decir, ¿cuál es tu nombre? Rebeca. Esta no es una célula de Rebeca, esta célula es extraña. Y por lo tanto lo extraño para el sistema inmune es peligroso, ¿no? El sistema inmune es xenófobo. Y todo lo que es peligroso, el que es el sistema inmune lo destruye, ¿no? El sistema inmune no tiene, es xenófobo y no tiene piedad, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo es el reconocimiento? Esta célula de Langerhans tendrá un receptor que va a leer una parte de este patógeno que lo identifica como tal. ¿Y cómo se llama esta parte del patógeno que lo identifica como tal? Epítopo. No es epítopo. El antígeno. A ver, sigan intentando. Esta molécula tiene varias características. Número 1, solo la fabrica el patógeno. No la fabrican las células de Rebeca, porque si no, atacaríamos a las células de Rebeca. Entonces, las fabrica el patógeno. Número 2, las fabrica desde hace muchísimo tiempo y no puede dejar de fabricarlas. Y número 3, no las fabrica nuestro cuerpo. ¿Cómo se llaman? Comienza con P. ¿Se acuerdan? No, PRP no. PAMS. Patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Y quién es el lector del PAM? El PR. Receptor de reconocimiento de patrones. Muy bien. Entonces, primer proceso, reconocimiento. Segundo proceso, ¿cuál es? Una vez que lo ha reconocido, ¿qué hace? Muy bien, lo fagocita. 20 en inmunología. Fagocitosis. ¿En qué consiste la fagocitosis?
¿Qué voy a hacer? Voy a introducir al patógeno y va a estar libre en el citoplasma o ¿dónde está? Envuelto en una vesícula llamada fagosoma. ¿Se queda viviendo ahí para siempre? ¿Qué va a hacer la célula dendrítica? Presentar. ¿Lo va? Presentar. No, antes de presentar, lo tiene que destruir al patógeno, ¿no? Lo va a convertir, se va a unir entonces a otro componente, a un organelo llamado lisosoma que tiene gránulos, que lo que van a hacer es destruir al patógeno en múltiples antígenos o epítopos, como has dicho, ¿Hace ¿no? cuánto? Entonces, este proceso, ¿cómo se llama? ¿Qué estoy haciendo? Procesando. Esto es procesamiento antigénico. Y una vez que lo he procesado y tengo muchos antígenos, ¿qué voy a hacer ahora sí? Presentar. Presentar. ¿A quién le voy a presentar estos antígenos que he procesado? Al sistema inmune adaptativo. Para que pase al sistema inmune adaptativo, esta célula tiene que migrar. ¿A dónde va a migrar? ¿Dónde es la frontera entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo? En el ganglio. Muy bien. Entonces tiene que migrar al ganglio. Y cuando esta célula migra, cambia de nombre. Ya no se va a llamar célula de Langerhans. Ahora se llama, más fuerte, sé que están ahí, A, B, C. ¿Qué es esto? Célula presentadora de antígenos. Muy bien, y esta célula presentadora de antígenos, ¿qué va a hacer? Su nombre lo dice, va a presentar al antígeno que hemos procesado en una molécula presentadora. ¿Cómo se llama esta molécula presentadora? Muy bien, complejo mayor de histocompatibilidad. ¿De qué tipo? ¿1 o 2? Si esta es una APC, es de tipo 2. Muy bien. Y cuando es de tipo 2, ¿a quién le va a presentar sus antígenos? Linfocito T. ¿Qué subtipo? CD4. ¿Y qué va a tener el linfocito T para reconocer al antígeno? ¿Qué necesita? Muy bien, ¿no? TCR. Tiene su TCR. Perfecto. Esta es la frontera entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Esta etapa se llama presentación. ¿Y hay una etapa adicional, sí o no? Seguimos en innata. Una vez, el sistema inmune es como el policía del cuerpo, ¿no? Si un policía detecta que aquí hay un delincuente, ¿se va solito contra el delincuente o llama refuerzos? Sobre todo si es peruano. ¿Qué hace? Llama refuerzos. ¿Y cómo va a llamar refuerzos esta célula de Langerhans? ¿Dónde están los refuerzos? ¿Dónde están los patrulleros? Están aquí circulando. ¿Por dónde estarán circulando los refuerzos? Muy bien, ¿no? Entonces, va a llamar refuerzos de la sangre. Entonces, ¿quién va a estar en la sangre? La célula de refuerzo. Aquí, ¿cómo se llama? Aquí lo voy a dibujar, miren. Ese es su núcleo. ¿Cómo se llama? ¿Qué forma tiene este núcleo? Polimorfo nuclear, ¿no? Entonces, el polimorfo nuclear está viviendo su vida de polimorfo nuclear hasta que esta célula lo llama. ¿Y cómo llama esta célula a las otras? ¿Cómo se comunican las células del sistema inmune? ¿A través de qué? Muy bien, a través de citoquinas. En el sistema nervioso central es a través de neurotransmisores que se liberan en la sinapsis. Aquí en el sistema inmune todas las células se comunican a través de citoquinas. Entonces, ¿cómo se llaman estas citoquinas que le dicen, ven por favor, te necesito apoyo? Quimio, la llamada de emergencia, quimioquinas. ¿Y qué va a hacer este polimorfo nuclear cuando encuentre quimioquinas? ¿Qué va a hacer? Expresa factores de adhesión, ¿no? ICAM, UBICAM, ¿no? ¿Qué más? El endotelio también va a expresar factores de adhesión. ¿Qué más? El endotelio se va a volver permeable para que el polimorfo nuclear pueda hacer este proceso llamado diapéresis y pueda migrar, ayudarte a luchar contra la infección. Muy bien, entonces este proceso, ¿cómo se llamará? ¿Qué estoy haciendo cuando les digo que venga? Reclutamiento. Muy bien, reclutamiento. ¿En qué orden irá el reclutamiento? Yo lo pongo acá porque es un proceso paralelo.
Sinónimo de reclutamiento. ¿Qué está pasando? Mira, el vaso se dilata, aumenta el flujo, sale. Como aumenta la circulación del vaso, toda esta zona se calienta. Muy bien, inflamación. Sinónimo, inflamación. Hay futuro todavía. Inflamación. Y ahora brevemente vamos a ver cuáles son las etapas de la respuesta adaptativa. ¿Cómo se llama esta etapa inicial donde se le presenta el antígeno al linfocito TCD4? Comienza con A. Activación. Primera etapa es la... Vamos a... Sí, está bien. Activación. ¿En qué consiste la activación? ¿Este linfocito T es maduro o es inmaduro? Maduro. Para que le presenten antígenos tiene que ser maduro. ¿Será virgen o no será virgen? Es virgen. Y una vez que le presentan el antígeno, pierde su inocencia. Entonces deja de ser un linfocito naive, o sea, sinónimo virgen, y se convierte en un linfocito activo. ¿Cómo se escribe el linfocito activo? A ver, otra vez, con un separador. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama el linfocito activo? Linfocito de Helper. Por 2 puntos, por 5, por 10, por 20. Y una pregunta del examen. ¿Nada? Helper. TH0. El TH0 es el activo. Muy bien, hasta aquí es activación. ¿Qué diferencia la inmunidad innata de la adaptativa? A ver, una diferencia rápida. Memoria, muy bien. ¿Otra? Especificidad. Especificidad. ¿En qué consiste la especificidad? ¿Voy a responder igual con todos o voy a ser parcial? Voy a responder, doy una respuesta diferente para un antígeno particular. ¿Y por qué tengo esa especificidad? Esta es una característica del sistema inmune adaptativo. Y para que sea específico tiene que diferenciarse. Segunda etapa es la diferenciación. Muy bien. Diferenciación. ¿Y en qué consiste la diferenciación? Este TH0, ¿en qué se va a convertir? Muy bien, ¿no? Pues va a ser lo que tú quieras ser. TH1, TH2, TH17. Y hay otras que no las vamos a ver. Y cada una tendrá una función diferente. TH1 es inmunidad celular, respuesta celular. TH2 es respuesta humoral. TH17 es la respuesta inflamatoria. Muy bien, entonces eso es diferenciación. ¿En qué más consiste la diferenciación? Cada una de estas células se va a volver a diferenciar ¿en qué? En una efectora y en una de memoria. ¿Sí? Porque van a quedar células de memoria. Tanto linfocitos B como linfocitos T quedan de memoria. Muy bien, esa es la diferenciación. Muy bien, tenemos una célula efectora que es la que nos va a curar. Esta célula es la que nos va a curar de la infección. La única que nos puede curar. Y entonces, ¿con una sola célula bastará para salvarnos de la infección? Necesitamos, como cuando fabricamos las vacunas, como cuando han visto las películas de los zombies, se encuentran la cura, tienen que multiplicarla. Tenemos que multiplicar a esta célula. ¿Cómo se llama esa etapa? ¿Cómo se llama esa etapa? Sinónimo de multiplicación. ¿Qué le dijo Dios a Noé después del diluvio? Prolifera. Sinónimo. Multiplícate, sinónimo. Comienza con E. Expansión. ¿Qué más? Esta célula hija ¿es diferente a la madre o va a ser idéntica? Idéntica. ¿Y por qué tiene que ser idéntica? Porque es la que me va a curar. Si cambia, ya no me puede curar. Entonces, esta es una expansión clonal. Muy bien, expansión clonal. Perfecto, esa es la tercera etapa. La cuarta etapa, ¿cuál es? Ya, se curó, acabó la infección, muy bien. Sigue activo la respuesta TH1, sigue activa la respuesta TH17. Para toda la vida la tienen activa, ¿sí o no? No. Si la respuesta inmune está activa durante mucho tiempo, va a producir daño, nos va a producir enfermedades. TH1 activa de manera crónica, diabetes tipo 1. TH2 activa de manera crónica, alergias. TH17 activa de manera crónica, psoriasis, artritis reumatoide. Entonces, no todos tenemos esas enfermedades.
Entonces, ¿qué es lo que vendrá acá? Muy bien, la finalización de la respuesta inmune, o lo que yo llamo inmunomodulación. Y de esto vamos a hablar ahora. ¿Ya? Ahora sí va a comenzar la clase. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer clic, no? ¿Es tuyo? No se lo devuelvo. A ver, entonces vamos a ver. Vamos a hablar ahora sobre esta parte de acá. ¿Cómo se llamaba esta unión estrecha temporal? Sinapsis inmunológica. Vamos a retratar acá la sinapsis inmunológica. Arriba está una célula llamada... ¿Cómo se llama esta célula? De arriba. Presentadora de antígenos. ¿Y esta de abajo cómo se llamará? Linfocito T, CD4. La sinapsis tiene 3 etapas. ¿Cuál es la primera etapa? Esta. ¿En qué consiste la primera etapa? ¿Qué tenemos aquí? Muy bien. Este es el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿De qué tipo? 2. Muy bien. ¿Y esto? ¿Esto de negrito qué es? El antígeno. Muy bien. Entonces, tenemos que esto es el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y esto es el antígeno. ¿Y quién va a reconocer al antígeno? ¿Cómo se llama esa molécula? TCR. Muy bien, receptor de célula T. Vamos a hablar sobre este receptor. Este receptor es variable, es el equivalente al anticuerpo. ¿Cómo se llama el receptor de la célula B? BCR. ¿Y qué característica tiene el receptor de la célula B? Es una inmunoglobulina ligada a la superficie. Es una inmunoglobulina de superficie. Y las inmunoglobulinas varían, ¿sí o no? Son muy variables. Los TCR son muy variables. No hay dos linfocitos T que tengan el mismo TCR. Entonces, es una suerte que este antígeno se encontró con el TCR específico para él. Muy bien, una vez que el TCR ha reconocido al antígeno, siempre tiene atrás a su sombra. ¿Cómo se llama esa sombra? Muy bien, han comprado bien las diapositivas del año pasado, ¿no? Este CD3, ¿qué características tiene? Eso no dicen las diapositivas. ¿Qué características tiene el CD3? ¿Dónde está el CD3? Junto al TCR. ¿Quiénes tienen TCR? Todas las células T. Por lo tanto, si yo digo, encontré una célula CD3 positiva, voy a sospechar y puedo asegurar que esta es una célula ¿de qué tipo? T. Linfocito T. Entonces, este es un marcador de linfocito T, ¿no? Para eso sirven los clústeres de diferenciación, para identificar y discriminar distintas estirpes celulares. ¿Cuáles son los específicos de linfocitos T? ¿El CD4 es específico del linfocito T, sí o no? No, porque yo digo una célula CD4 positiva, ¿es linfocito T? Sí. CD4 negativa, no es linfocito T. No, los CD8 son CD4 negativos y viceversa, ¿no? ¿Quién más? CD2. ¿Quiénes son específicos de linfocitos B? CD20 y CD19, ¿no? Muy bien, entonces así vamos a tener de Natural Killer 16 y 56, ¿ya? Muy bien, entonces una vez que se ha unido al CD3, que es el efector del TCR, se va a producir una serie de eventos en el citoplasma de la célula. Lo primero que va a suceder es la activación de una enzima llamada calmodulina. Calmodulina, ¿ya? ¿Y qué va a pasar cuando se activa la calmodulina? La calmodulina va a mediar la unión de dos moléculas llamadas Uy, perdón, es contagioso esto. Vamos a ver. ¿Alguien tiene mota? pH. 745 a 745. Tengo una. Se le va a hacer. ¿Cómo se llama la enzima? ¿Nadie? ¿Ni por eso? Calcineurina se llama, ¿ya? Y aquí hay una enzima llamada calcineurina que lo que va a hacer es formar un complejo calcio-calmodulina
Una serie de reacciones que se estudian en biología molecular y lo que nos importa es que activa la acción de una molécula llamada NFA, factor de transcripción nuclear A. ¿Ya? Muy bien, y este NFA va a ir al núcleo y le va a ordenar que se fabrique una molécula llamada interleuquina 2. Entonces yo les pregunto, la finalidad de la primera señal en la sinapsis inmunológica, ¿cuál va a ser? La síntesis de interleuquina 2. Muy bien, ¿qué más tenemos que mencionar aquí? ¿Cómo se llamará este correceptor? Esto es un correceptor. ¿Por qué se llama correceptor? Porque no está participando en el reconocimiento del antígeno, ¿no? ¿A quién se une? Miren, ¿de dónde sale? De la célula CD4 y se une al complejo mayor de tipo 2. ¿Cómo se llama? A ver, un separador al que me responda. CD4. CD4, muy bien. Este es el CD4, ¿ya? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dijimos que el MHC de tipo 2 solo se puede unir al CD4? Por esto. Tus riñones. Digamos que acá dice MHC de tipo 1. Esta parte no será un triángulo, será un cuadrado. Y el CD8 será un receptor de cuadrado. Por eso es específica la unión. Muy bien. ¿Qué sigue? La segunda señal. Ya les dije, ya no importa. Esta sinapsis debe durar 18 horas, pero esta unión es muy laxa. Entonces, ¿qué necesitamos? Anclar las células. ¿Y cómo las anclamos? Con factores de adhesión, llamados coestimuladores. ¿Por qué se llaman coestimuladores? Porque potencian esta señal, estimulan la señal 1. También hay coinhibidores, ¿no? Entonces vamos a hablar, el principal coestimulador que fabrica la APC, ¿cómo se llama? No, coestimulador B7, ¿no? Que tiene dos subunidades, B7.1, B7.2, CD80, CD86. ¿Y tiene un receptor aquí? ¿Tiene un receptor o no? Sí. ¿Cómo se llama ese receptor por un separador? CD4. Muy bien, ya les doy a todos. CD28. Ya. Muy bien, ese CD28 dice E de estimulador. Pero también al B7 se puede unir un receptor que es inhibidor. ¿Cómo se llama el coinhibidor sin leer las diapositivas que han comprado el año pasado? CTLA4. ¿Ya? El principal receptor inhibidor. ¿Dónde participa el CTLA4? No es en la activación del linfocito CD4, es en donde? En la célula T reguladora. ¿Ya? Muy bien. La flecha significa la dirección de la estimulación. Aquí, ¿quién está estimulando a quién? La APC al CD4. Pero miren, el CD4 también retroalimenta a la APC. ¿Cómo se llama eso? Versatilidad. Entonces, en esta versatilidad participa una molécula de la APC que es su principal receptor activador. ¿Cómo se llama el principal receptor activador de la APC? CD40, muy bien. ¿Y cómo se llamará la molécula que lo activa? Facilito, CD40 ligando. Muy bien. Eso no es todo. Hay más. Por ejemplo, la vía del PD1 y el PD1 ligando, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un PD1 que es un receptor inhibitorio. Si yo lo estimulo, ¿qué va a pasar? Se va a inhibir mi linfocito. ¿Dónde está? En el CD8. Entonces, ¿qué es lo que han aprendido las células del cáncer tan inteligentes? ¿Quién va a atacar a las células del cáncer? ¿Quién se encarga de defendernos contra el cáncer? ¿Qué respuesta? ¿TH1, TH2 o TH17? TH1, la respuesta celular. ¿Y quiénes son sus efectores? ¿Quién es la infantería de la respuesta TH1? Natural killer, macrófagos y CD8. ¿Qué va a hacer el CD8? Va a venir a preguntarle aquí, digamos que es una célula de cáncer, mejor lo dibujamos por acá, ¿ya? Vamos a dibujar una célula cualquiera. Me gusta el hepatocito porque es fácil de dibujar. Muy bien. Aquí hay un hepatocito. Vamos a dibujar al linfocito CD8. El linfocito CD8 es como los de seguridad que están afuera para dejarlos entrar.
A ustedes los dejan entrar fácil. Christopher, ¿te llamas Cristian? Cristian, ¿qué haces tú cuando quieres ingresar a la universidad? ¿Por dónde ingresas? San Jerónimo. Muy bien, ¿con quién te encuentras ahí? Con el de seguridad. Muy bien, él es el de seguridad y él es Cristian. ¿Ya? ¿Qué te pide el de seguridad? Te dice, pase, señor. Te pide algo para pasar. ¿Qué te pide? Tu DNI, ¿no? Entonces tú le muestras tu DNI. Igual le va a pedir identificación. Y este va a mostrar su identificación. ¿Y qué hace el de Prosegur? Lee tu identificación. Él la lee. ¿Por dónde la pasa? Por la máquina. Entonces aquí tiene un lector. Esa máquina se llamará SR. ¿Y cómo se llama el DNI de la célula? MHC de tipo 1. ¿Ya? Ese es el DNI de la célula. ¿Y qué lee la máquina? ¿Tu foto? No, lee el código de barras. Y todas las células tienen un código de barras que las identifican como tal. ¿De qué color es esto? Rojo. Entonces vamos a poner aquí el código de barras que dice Cristian, 20 años, le gusta el fútbol, cuarto año de medicina, signo Aries, no sé, cosas así. Y lo más importante está el día en la pensión, ¿ya? Muy bien, entonces una vez que sucede esto, ¿qué dice el linfocito TSD8? Todo está ok, por lo tanto, pase, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta célula ha sido infectada? ¿Con qué la infectamos? A ver, un color raro, aquí. Un patógeno cualquiera, virus de la hepatitis B. Los virus son patógenos intra o extracelulares. Intracelular. ¿Qué va a hacer este virus? Se va a introducir y va a usar la maquinaria celular para replicar múltiples copias de sí. Luego explota y va a infectar a otras células. Muy bien, entonces, en este caso, viene por acá un linfocito CD8 a pedirle los papeles que se identifiquen. ¿Y con qué se encontró? Esta célula le muestra su DNI. Este antígeno es, por ejemplo, un pedacito del ribosomo, un pedacito del Golgi, o sea, le está mostrando cómo es en realidad su interior para que vea que es bueno. Aquí, digamos que se va a unir, ¿a qué se va a unir? Mira. Mira qué se ha unido en esta célula infectada. ¿A qué se ha unido? A un antígeno extraño, que en este caso es un virus. ¿Y qué va a decir el linfocito CD8? ¿Está bien, todo bien, pase? No. ¿Qué va a hacer el linfocito CD8? Se va a enfadar, ¿no? ¿Y qué le va a hacer a esta célula? Va a decir, ¿qué dijimos que es el sistema inmune xenófobo y no tiene piedad? ¿Es propio, es extraño? Es extraño, y lo extraño es peligroso. Y por ser peligroso, ante la duda lo mata. Entonces lo va a matar. ¿Y cómo mata esa célula? Fácil. Abre un puente entre las dos membranas por una proteína llamada perforina e introduce unos gránulos que tiene llamadas granzimas. ¿Qué van a hacer las granzimas? Activan a las caspasas, la vía del P53. Resultado: apoptosis. Muerte celular. ¿Sí? Hay varias vías de la apoptosis. Una es la de vía perforinas granzimas, otra es el interruptor de muerte celular. ¿Cómo se llama el interruptor de muerte celular que tiene entrada? Muy bien, ¿no? Receptor FAS. ¿Y qué va a hacer el linfocito CD8? Depresión del receptor. O sea, va a expresar ¿qué molécula? Ligando de FAS. Otra vía, hay una molécula que mata las células, una citoquina que mata las células. Su nombre lo dice. Factor de necrosis tumoral, ¿no? Va a fabricar aquí factor de necrosis tumoral que va a activar a las caspasas por la vía del CAS. Muy bien. Todas estas son vías por las que se va a morir esta célula. ¿Qué más te puede producir el virus de la hepatitis B? Aparte de hepatitis, ¿la complicación más grave cuál es? ¿Es oncogénico o no este virus? Sí, más el C, pero este también produce carcinoma hepatocelular. Entonces digamos que esta célula se ha vuelto cancerosa, ¿ya? Digamos que se ha vuelto un cáncer. Muy bien, entonces vamos a dibujar acá sus ojos y colmillitos. Parece un Pokémon. Se ha vuelto un cáncer esta célula. Muy bien. ¿Qué vamos a presentarle aquí a nuestro linfocito CD8? ¿Con qué se va a encontrar el linfocito CD8? Con un antígeno oncológico. ¿Y qué va a hacer el linfocito CD8? Lo va a
matar al cáncer, ¿no? ¿Quién responde contra el cáncer? Hemos dicho el CD8. Pero ¿qué hace la célula? Si esto sería cierto y funcionara al 100%, no tendríamos cáncer nosotros. ¿Por qué entonces existe el cáncer? Esta célula ha aprendido a escapar del sistema inmune. ¿Y cómo escapas del sistema inmune? Si tú encuentras un delincuente, el delincuente te va a mostrar su DNI, mira, soy yo. ¿Qué haces? Pasa desapercibido. ¿Y cómo era para pasar desapercibido este cáncer? Esconde su DNI. ¿Cuál es su DNI? MHS. Y si el linfocito CD8 no encuentra DNI, no tiene cómo ingresar al sistema y buscar su RQ, entonces no puede destruirlo. Perdió el sistema inmune adaptativo. Es lo que hace la célula oncológica y algunos virus como el Epstein-Barr. Entonces aquí viene a ayudar el linfocito TCD8, se queda triste porque no nos pueden defender. Aquí viene una célula a ayudarnos. Todos dicen que el innato es malo, que el adaptativo es mejor. Aquí perdió el adaptativo. ¿Quién viene? ¿Quién sí puede? El innato. ¿Y qué parte del innato? La natural killer. ¿Qué significa natural killer? Asesino por naturaleza. Es la ex tóxica, el natural killer. Y es una célula tóxica que todo lo que ve lo quiere destruir. Muy bien. Entonces, esta natural killer, cuando se ha activado, va a ver a este linfocito. Le dice, dame tu DNI. No tengo DNI. Ah, ¿por qué no me quieres dar tu DNI? Eres peligroso y por lo tanto te mato. Y la natural killer puede matar a todas las células que no tengan MHC. Porque las natural killer tienen un receptor inhibidor, KIR, receptor inhibidor de la asesina. ¿Y cuál es la diana que activa este KIR? El MHC. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, ya que estamos aquí bien entrados en esto, parte de la respuesta inmune, ¿cómo hace nuestro cuerpo entonces para decirle a esta célula, no te escondas y demuéstrate cómo eres en realidad, no? Identifícate. ¿Tenemos alguna molécula que hace eso? ¿Algún separador al que me diga eso? Una molécula que es la principal molécula de la respuesta TH1 y que nos permite defendernos contra virus y tumores. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Gerson. Muy bien, Gerson. El interferón. ¿Qué hace el interferón? Para fines prácticos, a ustedes que son millennials, el interferón es como el hechizo rebelio de Harry Potter. ¿Qué le va a decir a la célula? Muéstrate cómo eres. Entonces le va a ordenar el interferón a la célula, le va a ordenar que fabrique mucho MHC de tipo 1. ¿Y qué va a hacer el MHC de tipo 1? Como se une a todo lo que encuentra, va a expresar el antígeno patológico. Y ahora sí, esta célula ya no se puede ocultar, ¿no? Es como el policía lo requisa hasta que le encuentra el DNI. Y ahora sí la podemos atacar. Así se hace la defensa contra virus y tumores. Muy bien, ¿y a dónde iba esto? ¿Qué es lo que pasa? El CD8 tiene un receptor inhibidor, ¿no? Aquí el CD8 quiere matarlo, muy bien, pero tiene un receptor inhibidor llamado PD1. ¿Qué hacen las células del cáncer? Fabrican ligando de PD1. Y la pobre célula no puede defenderse. Y en eso consiste la clase de hoy, inmunomodulación. Es conociendo, como dice el chavo, estudiando cualquiera, conociendo el sistema inmune yo puedo manejarlo como quiera. Si yo quiero que esta célula ya no me inhiba a mi CD8 para que mi CD8 pueda destruir la célula del cáncer, ¿qué voy a hacer? Voy a bloquear al que me está inhibiendo a la CD8. Voy a bloquear al ligando de PD1. ¿Y hay un anticuerpo que haga eso? Sí, se llama pembrolizumab. Dianas específicas, ¿no? Usado para cáncer de colon. Muy bien. Sigamos porque la clase es muy larga. Muy bien. ¿Qué dijimos que pasa una vez que se activa la primera señal? Se fabrica interleuquina 2. Y esta interleuquina 2 va a salir hacia afuera de la célula para actuar en otras células de forma paracrina o en la misma célula de forma autocrina. ¿Ya? Muy bien. Gracias. De forma autocrina. Entonces, esta es la interleuquina 2. ¿Y dónde va a actuar la interleuquina 2? En su
¿Cómo se llama esta molécula? Receptor. A ver, a la una, a la receptor de interleuquina. La medicina es fácil. Receptor de interleuquina 2. Pero aquí viene el truco. El receptor de interleuquina 2 es una molécula trimérica formada por 3 CDs, CD25, CD122 y CD132. A esta forma trimérica se le llama receptor de alta afinidad. High affinity receptor, ¿ya? Receptor de alta afinidad. ¿Qué va a hacer el receptor de alta afinidad una vez que se activó? Eso no está en las diapositivas que han comprado, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a activar una proteína llamada mTOR. ¿Qué significa mTOR? Mammalian Target of Rapamycin. En español, blanco mamífero de la rapamicina, que es un agente oncológico. Y el mTOR lo que le va a hacer a la célula es decirle lo mismo que le dijo Dios a Noé. ¿Qué le dijo Dios a Noé después del diluvio? Prolifera, multiplícate y llena la tierra. Y ahora somos 8.000 millones. Entonces le dijo a la célula que entre en ciclo celular. ¿Ya? Muy bien. Una vez que la célula ha entrado en ciclo celular, se va a proliferar y va a multiplicar. ¿Qué sucede, señores, si es que en vez de que esté esta forma trimérica, está una forma monomérica formada solo por el CD25? ¿Podrá traducir señales? No. ¿Cómo se llamará? Receptor de baja afinidad. Y esta célula no se va a activar, se va a inhibir. No se va a multiplicar. Se puede morir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas son las 3 señales. La primera se llama activación, la segunda se llama coestimulación y la tercera se llama proliferación. ¿Por qué me interesa esto? De aquí, de lo que les he dicho, viene una pregunta del examen. Y la segunda pregunta del examen viene de lo siguiente. ¿Quién me bloquea la primera señal? ¿Quién me bloquea la segunda? ¿Y quién me bloquea la tercera? Y por eso no se los voy a decir, lo tienen que estudiar. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si no se produce la sinapsis? ¿Voy a poder producir una respuesta adaptativa, sí o no? No, porque aquí comienza la adaptativa. Entonces, ¿cuándo yo voy a querer bloquear esta sinapsis inmunológica? ¿Cuándo me interesa bloquear el sistema inmune? ¿Más fuerte? Muy bien. ¿Cuándo quiero que no se salga de control? Cuando hago un trasplante y quiero que no haya rechazo, ¿no? Porque la respuesta inmune en un trasplante se llama rechazo. Si no quiero que haya rechazo celular, bloqueo la primera señal con ciclosporina, la segunda con prednisona y la tercera con micofenolato. Y ese es el tratamiento actual para él, la terapia anti-rechazo. Ojo, ahora ya no se usa ciclosporina, se usa tacrolimus, ¿no? Que es mucho mejor, ¿no? ¿Cuándo más quiero atacar el sistema inmune? Cuando tengo una enfermedad autoinmune que me está dañando, mediada por células T, por ejemplo, el lupus, ¿no? Entonces yo puedo bloquear el CD3 con un medicamento llamado OKT3, también llamado Muronumab, que me va a matar a todas las células que tengan CD3. Por lo tanto, me dejó sin linfocitos T. Muy bien, entonces ustedes tienen que saber eso y esta es la segunda pregunta del examen. Muy bien. Una vez que se ha activado el sistema inmune, vamos a tener 3 tipos de respuestas: TH1, TH2 y TH17. Aquí está, miren, de esto hemos hablado toda la media hora que ya se pasó. Una vez que el linfocito T ha perdido la virginidad, se va a convertir en un TH0 y se va a diferenciar, va a hacer lo que quiera hacer, TH1, TH2 o TH17 o T folicular, dependiendo de qué citoquinas va a recibir. Si actúa interleuquina, es como cuando, ¿cómo se llama ese Pokémon que tiene 9 Pokévoluciones? ¿Cómo se llama? Eevee, ¿no? Igualito, si uso la gema del fuego se convierte en TH1. Si uso la otra se convierte en TH igualito, ¿ya? Si le doy IL-12 se va a convertir en TH1. Si le doy IL-4 se convierte en TH2. Si le doy IL-6, que es la principal citoquina proinflamatoria, se convierte en TH17. Y cada una sirve para algo diferente. ¿Para qué sirve TH1? Inmunidad contra intracelulares y virus. ¿Qué más? Tumores, acá falta eso. ¿Ya? ¿Para qué sirve la TH2? Inmunidad contra bacterias extracelulares y helmintos. Por eso usa eosinófilos, ¿no?
Muy bien, ¿y para qué sirve la TH17? Inmunidad contra hongos y todo lo que no ha podido destruir TH1, TH2. Es un panzer, un tanque que arrasa todo, es una bomba nuclear. Entonces, esto es un resumen de las respuestas TH. En las prácticas obviamente lo hacemos mucho más explicado, si es que rotan conmigo, pero básicamente en esto consiste, ¿no? Muy bien, entonces rápidamente, para que se convierta en TH1, ¿qué gema tenemos que usar? IL-12. Muy bien, es el inductor de TH1. Y una vez, ¿y cuál es el poder del Pokémon de fuego entonces ahora? Son las moléculas que va a fabricar interferón, interleuquina 2, linfotoxina, factor de necrosis tumoral. ¿Ya? Son las citoquinas secretadas. ¿Y qué van a hacer? Van a activar a los distintos efectores como macrófagos, como CD8, como natural killer para defendernos contra virus y bacterias. Número 2, la gema de, no sé, de la electricidad. ¿En qué va a convertir al linfocito? En TH2. ¿Y cuáles van a ser los poderes de TH2? Fabricar IL4, IL5 y IL10. ¿Qué hace IL4? Le dice al linfocito B, fabrica anticuerpos maduros, o sea, deja de fabricar IgM y fabrica IgG. ¿Eso cómo se llama? Cambio de clase. ¿Ya? ¿Mediado por quién? Por IL4. Esto va a venir al examen, por eso lo estoy escribiendo. Es la tercera pregunta del examen. ¿Qué hace IL5? Activa eosinófilos. ¿Todo para qué? Para defendernos contra el mintosis extracelular. La tercera respuesta, la gema del agua, IL6, ¿qué va a hacer? Esta debería ser fuego, porque esta es la inflamatoria, porque produce fiebre y pirosis, ¿no? Va a activar la respuesta TH17 que va a liberar la tormenta de citoquinas. ¿Se acuerdan? Es lo que nos mataba en el COVID. No moríamos tanto porque el COVID producía neumonía, moríamos por nuestra respuesta generalizada. Eso lo van a estudiar en sepsis, cuando hagan sepsis severa. Esta tormenta de citoquinas va a producir disfunción multiorgánica, produce falla renal, produce distrés respiratorio, produce shock, produce falla neurológica, produce coagulopatía. Eso se llama disfunción orgánica múltiple, nos lleva a la muerte. Entonces, esta es la respuesta más peligrosa. Basado en eso, cuando apareció lo del COVID, dijeron, si la IL-6 me va a desencadenar todo esto, ¿qué voy a hacer? Bloqueo la IL-6, fabricando un anticuerpo. ¿Y cómo se llama el anticuerpo que bloquea IL-6? Que se daba en Arequipa, ¿no? Les usaban IL-6, el que tenía IL-6 alto, sospechamos que iba a ser tormenta de citoquinas, iba a morir y por lo tanto le daba el anticuerpo anti-IL-6. ¿Cómo se llama? A ver, por dos separadores, por un libro, a ver. Tocilizumab. Se daba en Arequipa. Actemra, su nombre de marca, ¿ya? Sin embargo, no ha cambiado el resultado. ¿Por qué? Porque cuando hay IL-6 significa que ya se activó todo. Entonces teníamos que actuar de repente antes, ¿no? Muy bien, continuemos. Si alguien no entiende, levanta la mano, ¿ya? Esto es lo mismo, solo que está aquí más desarrollado, así que no lo voy a explicar. Ahora sí, ¿qué es un inmunomodulador? Un inmunomodulador es una molécula que estimula o que deprime al sistema inmune, mejorando la respuesta, regulándola específicamente. ¿Y en qué patologías usamos inmunomoduladores? En cáncer, en el tratamiento de algunas infecciones que son de difícil tratamiento, como por ejemplo la hepatitis C, y en otras enfermedades que vamos a ver. En inmunomodulación nosotros estamos jugando con fuego porque estamos, por un lado, cuando el sistema inmune se ha activado en exceso, tenemos que inmunosuprimirlo. Y cuando el sistema inmune está deprimido, nosotros tenemos que activarlo, ¿no? Basado en eso, los inmunomoduladores también pueden ser consideradas las vacunas. Entonces tenemos, perdón por el... Es un problema de postproducción. En inmunomoduladores tenemos inespecíficos y específicos. ¿Qué significa específicos? Que van a actuar sobre una molécula, una diana celular específica. Van a activar una célula en especial. En cambio, las inespecíficas van a activar distintas partes del sistema inmune, como la... ¿Qué significa BCG? Muy bien, ¿no? Han hecho este microbiología con la doctora Charito, muy bien. Bacilo de Calmette-Guerin, ¿no? ¿Y de dónde se obtiene el bacilo de Calmette-Guerin? ¿Es el bacilo de Koch? ¿Es el Mycobacterium tuberculosis?
Ese Mycobacterium bovis, bovis. ¿no? Cultivado 156 veces hasta que perdió su patogenicidad. Muy bien. Y tenemos inmunomoduladores endógenos que fabricamos nosotros como las citoquinas, y tenemos inmunomoduladores exógenos que son los que nosotros administramos, ¿no? De esto vamos a hablar ahora. Muy bien. Número 1, citoquinas. Son proteínas y glucoproteínas que regulan la... Tenemos que hacerlo todo simple, ¿no? Proteínas y glucoproteínas que regulan la respuesta inmune. Activan sobre receptores de... Actúan sobre los receptores de membrana de distintas células y tienen muchos efectos. 5 tipos de citoquinas. Número 1, interleuquinas. Número 2, factor de necrosis tumoral. Número 3, interferones. Número 4, factores estimulantes de colonias. Y número 5, quimioquinas. ¿Ya? ¿Qué hacen las quimioquinas? Llamar. Reclutan células. Muy bien. ¿Qué hacen las interleuquinas? Inducen diferenciación, maduración, supervivencia. ¿Qué hace el factor de necrosis tumoral? Inducen apoptosis. ¿Qué hacen los interferones? Activan procesos moleculares intracelulares. ¿Y qué hacen los factores estimulantes de colonias? Ejemplo, Colonia de granulocitos. eritropoyetina. ¿Qué le damos cuando una persona tiene leucocitos bajos? ¿Cómo se llama ese tratamiento? Para que suban los leucocitos. Más fuerte. ¿Cómo se llama? A ver. Filgrastim, ¿no? Muy bien. Aquí están todas las interleuquinas. De aquí también va a venir el examen, ¿no? Porque tenemos que saber qué hace cada citoquina. Aquí está la cuarta pregunta, ¿no? Muy bien, para saber qué hace cada citoquina. ¿Es difícil entenderlo así? Sí. Pero como se los he explicado, cada una participa en cada proceso. Entonces estudienlo así y va a ser muy fácil conocerlo. Por ejemplo, ¿qué hace interleuquina 1? Produce fiebre y activación del endotelio. ¿Qué hace la interleuquina 2? ¿Qué dijimos? Acuérdense de la sinapsis: proliferación del linfocito T. Y también hace que no se muera. Acuérdense cómo funciona la apoptosis. Vamos a estudiar la apoptosis. Hay dos vías. La vía extrínseca, que es esta, y también hay la apoptosis intrínseca, ¿no? ¿Cómo se produce la apoptosis intrínseca? ¿Cuál es el organelo responsable de la apoptosis intrínseca? La mitocondria. Muy bien, la mitocondria. ¿Qué tiene la mitocondria de particular? Dos membranas, la membrana mitocondrial interna y la membrana mitocondrial externa, y adentro tiene su ADN mitocondrial. ¿Qué tenemos en la membrana mitocondrial interna? Bioquímica básica, ¿no? Eso lo han hecho hace 3 años, en el año 2022, ¿no? El 14 de mayo del 2022 han hecho esta clase. Muy bien, ¿qué tiene la membrana mitocondrial interna? ¿Se acuerdan? La cadena respiratoria mitocondrial, los citocromos por donde saltan los electrones y al final forma el rotor, ¿no? La ATP sintetasa. Y aquí que teníamos gran cantidad de protones. Entonces, ¿qué pasa si es que esta planta nuclear es igualito que la de Fukushima y las otras que están ahí, muy bien por el mundo, si se pierde el contenedor de energía, si se pierde la estructura? ¿Qué se va a exponer a la célula, al citoplasma? Los protones y los citocromos. Y estos protones y estos citocromos van a matar ¿a quién? Van a activar a las caspasas y van a producir la muerte. Es como cuando explota una planta nuclear. Aquí se produce energía de la misma manera, ¿no? Esa es apoptosis intrínseca. Entonces, para que la célula no se muera, ¿qué me interesa a mí? Reparar siempre la membrana mitocondrial externa. ¿Y quién se encarga de mantener saludable la membrana mitocondrial externa? Por un separador. A ver, ¿quién se encarga de mantener la membrana mitocondrial externa saludable? Y por lo tanto, es una molécula antiapoptótica. Más fuerte, más fuerte. Muy bien, BCL2. ¿Quién fue? BCL2, muy bien. El BCL2 es una molécula antiapoptótica. Y si yo les digo que la interleuquina 2 le hace sobrevivir a los linfocitos, ¿qué hará la interleuquina 2 entonces? Aumenta la concentración intracelular de BCL2. Entonces ahí está explicado todo. Muy bien, ¿qué hace IL4? Dijimos, lo más importante,
Cambio de clase. Voy a hacer que se deje de... Uy, aquí está mal. IgM, que se convierta en inmunoglobulinas maduras. IgG4 e IgE. ¿Y para qué me sirve la IgE? ¿Se acuerdan? ¿Dónde activa la IgE? Muy bien, alergias. ¿A quién va a activar? A los mastocitos, para que se degranulen y liberen histamina. O sea, participa en alergias. Muy bien, no vamos a darle su separador. ¿Qué más? Ya, esto no lo vamos a preguntar. ¿Qué hace IL-5? También participa en la respuesta TH2. Lo hemos dicho, recluta eosinófilos. Por lo tanto, participa en la inmunidad contra quiénes. ¿Dónde tenemos eosinofilia? Parasitología básica. En niños. ¿No? Y así, fácil. IL-6, en cáncer inflamatorio, ¿qué hace? Desencadena la tormenta de citoquinas, ¿no? Muy bien, ¿qué más? A ver, IL-10. Así como IL-6 es la que prende el fuego, IL-10 es el bombero que apaga el fuego, es la principal citoquina inmunosupresora. Muy bien, a ver, vamos a ver. Aquí está, mira lo que les dije, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? IL-2 es el principal inductor de TH1. ¿Qué más? IL-17 activa los neutrófilos, ¿no? Muy bien. Esto es para respuesta contra micosis. Muy bien. ¿Se entiende? Es fácil. En una vez es fácil. No sé por qué le dan tanto. Acá hay más, mira, de regalos, ¿no? Interferón. ¿Qué hace el interferón? Acuérdense, dos cosas. ¿Qué hacía el interferón en la célula cancerosa? ¿Cómo se llamaba ese hechizo? Rebelio. ¿Qué le hace? Le obliga a exponer lo que tiene, revelar sus intenciones. ¿Por qué mecanismo? Aumenta el MHC de tipo 1. Acá está. ¿No? Muy bien. El interferón también actúa en la activación de macrófagos produciendo piroptosis. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos otras moléculas que cada una tiene distinta actividad. Para que se entienda. Ahora vamos a ver el papel de los inmunomoduladores en el cáncer. Tenemos 4 maneras por las que nosotros podemos actuar para atacar al cáncer. Al final el cáncer es sinónimo falla del sistema inmune, porque todos los días nosotros fabricamos moléculas cancerosas. Todos los días fabricamos células que nos van a producir lupus, diabetes autoinmune, anemia perniciosa. Todos los días las estamos fabricando. ¿Por qué mecanismo hacemos eso? ¿Por qué nosotros estamos condenados a todos los días fabricar células autoinmunes? ¿Cómo se llama ese proceso que tiene la inmunidad adaptativa que nos obliga a eso? Reordenamiento genético, ¿no? Las células de la inmunidad adaptativa pueden modificar su ADN para fabricar distintas inmunoglobulinas, distintos TCRs. Y entonces pagamos el precio de la variabilidad con el riesgo de autoinmunidad. Afortunadamente no tenemos enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque antes de que la célula salga a la circulación, pasa por el timo, si es linfocito T, o por la médula ósea, si es linfocito B, para un proceso llamado maduración. Y en la maduración se produce la tolerancia inmunológica. Aquí el linfocito maduro va a dar su ENAM antes de salir a la circulación. Y si no lo aprueba, muere. ¿Ya? Muy bien. Aquí no es como primera fase, segunda fase, nada de eso, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver en qué consisten los inhibidores de puntos de control. Nos vamos a poner aquí un ejemplo. Mira, este es un linfocito citotóxico. Y esta es la sinapsis inmunológica, ¿no? Pero en ese caso es la activación del linfocito CD8 por una célula de, miren, aquí está el TCR, MHC, el antígeno, B7, CD28, PD1 ligando, B7, ¿no? Todo lo que hemos estudiado. Muy bien, entonces, y aquí, este linfocito CD8 va a activarse cuando se encuentra con una célula tumoral. Va a encontrar aquí el antígeno oncológico y va a decir, esta es una célula mala y por lo tanto la tengo que destruir. Pero ¿qué hemos dicho que hace la célula tumoral? Fabrica ligando de PD1. Ninguna célula puede fabricar eso porque estaría aprendiendo a inhibir su apoptosis, ¿no? Esta célula va a activar ligando de PD1, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste todo esto de los inhibidores de punto de control? Vamos a bloquear puntos de control que van a inhibir a los linfocitos. Por ejemplo, ¿quiénes van a bloquear el PD1? El pembrolizumab y el nivolumab en cáncer de colon.
Al ligando del PD1 también lo podemos bloquear, ¿Con qué medicamentos? Atezolizumab, avelumab y durvalumab en cáncer de páncreas y cáncer de pulmón. Y se acuerdan, el CTLA4 era un receptor inhibidor también, ¿no? Entonces, si nosotros bloqueamos la expresión de CTLA4, vamos a hacer que el linfocito se active y que pueda destruir a la célula tumoral. ¿Y quién bloquea al CTLA4? El ipilimumab. Ojo, el PD1 ligando no solo actúa aquí, sino en la célula dendrítica, en el macrófago, cuando le va a presentar el antígeno para que se active este de nuevo. En el otro macrófago, para que pueda destruir al tumor. Entonces, esta célula cancerosa inteligente nos va a bloquear todo el sistema inmune. Y por eso nosotros, que somos más inteligentes, que hemos estudiado en la católica, podemos ganarle a la célula tumoral bloqueando sus dianas. Citoquinas. Nosotros podemos fabricar citoquinas, sí. Por ejemplo, mira, ¿qué hace la interleuquina 2 para defendernos de tumores? ¿Por qué mecanismo la interleuquina 2 nos podría ayudar a protegernos de tumores? Fácil. ¿Qué hacía la interleuquina 2? Aquí está, mira. Normalmente, cuando tenemos una sinapsis inmunológica, el linfocito T va a fabricar interleuquina 2. ¿Y cuáles son las dianas de la interleuquina 2? Natural killer CD8, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la interleuquina 2? Va a activar a la natural killer, ¿no? Pero en el caso de algunos tumores, esta activación, esta presentación no se puede realizar, ¿no? El sistema inmune está deprimido, ¿no? Cáncer es sinónimo de sistema inmune no competente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Fácil, le doy interleuquina 2. ¿Qué me va a hacer la interleuquina 2? 1, recluto natural killer. 2, recluto CD8. ¿Qué más voy a hacer? Voy a hacer que esta célula sobreviva y me siga reclutando más durante el tiempo, porque se acuerdan que activaba el BCL2, ¿no? Pues vamos a activar el BCL2 y va a hacer que no se muera, ¿no? Loop autocrine, no vamos a evitar que la célula se muera y va a hacer que prolifere. Acuérdense, no tenía que proliferar. Entonces, de repente teníamos una única célula que nos podía defender contra el cáncer. Con interleuquina 2 podemos potenciar la acción. Es como cuando Mario Bros se come esa florcita, creo, ¿no? Para poder actuar contra la célula. La principal que tenemos es la aldesleuquina. Ejemplo, otra citoquina, el interferón alfa. ¿Cuándo usamos el interferón alfa? Aquí, justo es para infección por virus de la hepatitis C. Se lee virus de la hepatitis C, ¿ya? Y también es prevención del cáncer de hepatocelular, ¿no? Con sorafenib y el interferón. ¿Por qué? ¿Qué le va a hacer el interferón a esta célula infectada? Justo este es el ejemplo. ¿Qué le va a hacer el interferón a la célula infectada? Le va a obligar a expresar MHC de tipo 1 para que se una a sus antígenos virales y los exponga. Y una vez que los expone, el sistema inmune los puede destruir, ¿no? Porque es lo que decía la Biblia de la inmunología en el versículo 1. En el principio Dios creó los cielos, la tierra y la inmunología. Y en el versículo 2, una vez que ha habido exposición puede haber respuesta. Si no hay exposición no puede haber respuesta. Entonces, de esa manera nosotros trabajamos con estas citoquinas. Muy bien. Otro ejemplo, mira, aquí está cuál es el mecanismo de acción del interferón gamma. ¿Qué va a hacer el interferón gamma? Por un lado, va a activar la apoptosis de las células tumorales por acción del factor de necrosis tumoral. Número 2, va a activar al factor inducible por la hipoxia. Por lo tanto, nos va a producir aumento de la síntesis de glóbulos rojos y va a producir disminución de la angiogénesis. Acuérdense, por ahí está. Muy bien. Disminuye la angiogénesis. ¿Y por qué es importante la angiogénesis? Si esta célula mala quiere convertirse en un cáncer, para ser un cáncer exitoso que ha triunfado en la vida y matarnos a nosotros, ¿qué requisitos tiene que cumplir el cáncer para lograr eso? Número 1, primer requisito para ser un cáncer exitoso en la vida. Evasión inmune. No, antes de eso, si se muere, ¿qué cáncer es el que se muere, no? Primer paso es inmortalidad.
O sea, inhibe su apoptosis. Ahí comenzó el problema. Número 2. Una vez que es inmortal, una sola célula será un cáncer. Necesitamos muchas células. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Muy bien, ¿no? La proliferación. Oye, es verdad. Para proliferar necesita energía. ¿De dónde va a obtener la energía? De la sangre. Entonces, ¿qué tiene que verse obligado a hacer? Formar vasos sanguíneos. Número 3, angiogénesis. Una vez vino una pregunta, ¿no? Hace 2 años, no, el año pasado creo. ¿Cuál es el principal factor angiogénico en el cáncer de pulmón? VEGF-A. ¿Qué más? Y una vez que tiene acceso a los vasos, ¿qué puede hacer este tumor localizado? Diseminar, ¿no? Como los españoles hubiese, cuarto sí, diseminar por todo el mundo. Entonces, cuarto es la diseminación por vía linfática, por vía hematógena, por contigüidad, ¿ya? Muy bien. Entonces, si yo bloqueo la angiogénesis, estoy evitando metástasis. ¿Es importante o no es importante? La inmunología es hermosa, la inmunología. No sé por qué ustedes no la quieren. Coadyuvantes. ¿Qué entienden por coadyuvantes? Alguien que te está ayudando, ¿no? Tu real, ¿no? Es un coestimulante, ¿no? ¿Qué significa coestimulante? Que no es un antígeno en sí, porque si yo pusiera un antígeno para que se active el sistema inmune, eso se llama inmunización, vacunas, una vacuna, ¿no? Pero en este caso no actúa como antígeno, ¿no? Actúa apoyando al sistema inmune, actuando sobre otros receptores celulares. El más común es la isoprinosina, que su nombre comercial es el imiquimod. El imiquimod, mira dónde va a actuar. ¿Qué es esto? ¿Qué significa TLR? Receptor de tipo TOL-like, receptor de tipo 7. Entonces, ¿a quién vamos a activar ahora? Porque hasta ahora hemos trabajado en inmunidad adaptativa. ¿Ahora en qué estamos trabajando? En inmunidad innata. Y la inmunidad innata hemos dicho que es tan potente como la inmunidad adaptativa y nos puede ayudar a defendernos contra infecciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver qué es lo que va a hacer, cuál es el efecto del imiquimod. Mira, por ejemplo, en una célula natural killer, al activar el receptor de tipo TOL7 y TOL8, vamos a inducir, mira, la síntesis de tantas citoquinas. Interferón 1, interleuquina 6, interleuquina 8. Vamos a activar la síntesis de citoquinas que nos van a defender contra los tumores. Entonces, estos coadyuvantes nos ayudan a defendernos contra tumores. Mira, y otras citoquinas fabricadas por la célula dendrítica también van a activar a las células natural killer, ¿no? Muy bien. E incluso, mira, aumenta la síntesis de anticuerpos por linfocitos B. Una maravilla. ¿Para qué se usa el imiquimod ahora? Principalmente su efecto es para tratar la enfermedad por el virus del papiloma humano, ¿no? Lo que conocemos como verrugas, ¿no? El imiquimod activa el sistema inmune para que pueda atacar a las... Y finalmente vamos a ver a los biológicos como el bacilo de Calmette-Guerin. ¿Qué es el bacilo de Calmette-Guerin? Ahí lo dice, ¿no? Es una cepa de Mycobacterium bovis que hoy recibe 153, 213, error de producción, 213 generaciones de cultivos, que es, ¿tiene patogenicidad o no tiene patogenicidad? Es avirulento, ¿no? Muy bien, pero ha perdido la capacidad de hacer daño, pero no la capacidad de activar el sistema inmune. Por eso lo usamos como una vacuna para evitar el desarrollo de tuberculosis, ¿sí? Si a mí me ponen BCG, yo nunca voy a tener tuberculosis, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Qué es lo que previene la BCG? Formas graves de la tuberculosis. Durante mucho tiempo se ha usado para prevenir tuberculosis grave, ¿no? Por eso ya no tenemos escrófula, tuberculosis severas, ¿no? Muy bien, pero sigue habiendo tuberculosis en el Perú, a pesar de que hay vacunación. Pero ¿qué más puede hacer este bacilo de Calmette-Guerin? Mira, ¿dónde se usa sobre todo el bacilo? Uy, me olvidé decirles, la desleuquina es para carcinoma de células claras, es un tumor renal, ¿no? ¿Para qué se usa el bacilo de Calmette-Guerin? Sobre todo en cáncer de vejiga, ¿no? Por medio de una cistoscopía infiltran, instilan la BCG. ¿Y qué va a hacer? Mira, acá está la BCG. ¿Qué va? No, a ver, ¿dónde está la BCG? Acá está. Este es
la BCG, del bacilo de Calmette-Guerin. Como cualquier patógeno, lo dibujamos allá, va a ser fagocitado. ¿Qué será esto entonces que va a fagocitar? ¿Todas las células pueden hacer fagocitosis? No, solo 3 células pueden hacer fagocitosis. ¿Cuáles son? Macrófagos, Langerhans y ¿quién más? Linfocitos B. Entonces, sí, el linfocito B hace fagocitosis. ¿Por qué? Porque el linfocito B también es presentadora de antígenos. Y para presentar, primero, ¿qué he debido hacer? Fagocitar, ¿no? Ahí está todo, ese dibujito es canon en la inmunología, ¿ya? Entonces, una vez que he fagocitado a la BCG, la voy a procesar y voy a exponer sus antígenos en los MHCs, ¿no? Y resulta que los antígenos del BCG son similares a los antígenos de la célula tumoral de la vejiga. Qué curioso, ¿no? Entonces, este antígeno va a activar una respuesta del linfocito CD4, sinapsis inmunológica. El linfocito CD4 va a activar la respuesta, esto es TH1, ¿no? Interferón y L12 y L12, TH1, que nos defiende contra tumores. ¿Y qué va a hacer esta respuesta TH1? Recluta a la principal célula del sistema inmune innato que nos defiende contra tumores, que es la natural killer. ¿Y qué va a hacer la natural killer? Va a capacitar a los macrófagos y también al activarse como natural killer activada va a liberar perforinas y granzimas, porque la natural killer también tiene capacidad citotóxica, o sea, puede matar a células. ¿Cuáles son las únicas 3 células que pueden matar a otras? Citotóxicas, naturales. El CD8, la natural killer y ¿quién más? Macrófago. A ver, por uno tenemos varios, por dos, a ver, Macrófago. por 2 separadores. Interleuquina no, célula dijimos, ¿no? La T reguladora, ¿ya? Porque, ¿cuál es la función de la T reguladora? Su nombre lo dice, regula la respuesta inmune. Dijimos, ¿no? TH1 si se queda activa de manera crónica, ¿qué me va a producir? Diabetes tipo 1, ¿ah? TH2, alergia, TH17, psoriasis, artritis reumatoide. Y como estas no están activas siempre, si no todos tendríamos eso, ¿quién las bloquea a estas dos? ¿Quién las bloquea? ¿Qué? El T regulador. ¿Y cómo hace el T regulador para matarlos? Les induce apoptosis. ¿Y cómo induce apoptosis? Con perforinas, o sea que también tiene capacidad citotóxica. Muy bien, ya estamos llegando al final. Y al final vamos a mostrar este cuadrito que me gusta mucho. Y aquí viene la quinta pregunta. No, ¿cuántas son? Hoy tengo que poner 6 ya. Son 5. Una viene de todos los fármacos que hemos desarrollado, viendo sus mecanismos de acción. Y la otra es esta, que sí o sí viene una de acá, donde yo veo diferencias entre inmunidad innata y inmunidad adaptativa, ¿ya? Esto es muy fácil. ¿Cómo se llaman los receptores de la inmunidad innata? Sin mirar este cuadro acá. Esto es esto, pero en dibujo, ¿ya? ¿Cómo se llaman? Receptores de reconocimiento de patrones. Ejemplo, receptor de tipo TOL, receptor de tipo NOD, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llaman los receptores de las células de la inmunidad adaptativa? TCR y BCR. Su nombre es receptores clonotípicos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Reordenamiento genético. Esta es una característica importantísima. ¿Por qué? ¿Qué significa reordenamiento genético? La capacidad de modificar mi ADN. ¿Y para qué quiero modificar mi ADN? Pregunta, ¿nuestras células somáticas pueden modificar su ADN? Ninguna, si no seríamos mosaicos, ¿no? Entonces, como no podemos, todas las células tienen el mismo ADN. Las únicas células que pueden modificar su ADN, ¿cuáles son? Los linfocitos B y linfocitos T. ¿Para qué lo modifican? Para fabricar muchos anticuerpos y receptores diferentes. ¿Y quién más puede modificar su ADN? Los gametos, ¿no? Muy bien. Todos los días se aprende algo muy interesante. ¿Qué más? ¿Y qué me permite tener el reordenamiento genético? Variabilidad. Y con variabilidad que tengo, especificidad. Pero pago el precio de la especificidad, lo pago con el riesgo de ¿qué? De enfermedades autoinmunes. Entonces, si yo les pregunto, ¿las enfermedades autoinmunes son un error de la inmunidad innata, verdadero o falso? Falso. Todas las autoinmunes son errores de la adaptativa. Porque la innata nunca me va a reconocer como extraño, mientras que la adaptativa sí, porque como el proceso de reordenamiento genético es aleatorio,
Así como fabrico un receptor, un linfocito anti-COVID, antiviruela, antisarampión, puedo fabricarlo antitiroides, antipáncreas, antirretina, etcétera, ¿no? Por este elemento. Felizmente no tenemos autoinmunes, ¿por qué? Porque ¿quién me salva de la autoinmunidad? La tolerancia inmunológica, ¿no? ¿Y quién es la principal célula encargada de la tolerancia? El T regulador. Esa es otra función, ¿ya? Muy bien. Latencia. ¿Qué es latencia? El tiempo que demora una respuesta. ¿Cuál es la respuesta más rápida? ¿La innata o la adaptativa? Obviamente la innata, ¿no? Y la adaptativa es una respuesta lenta. ¿Y por qué es lenta? Porque esta migración me tarda 2 días, esta sinapsis 18 horas, esta diferenciación 12 horas. Así sumando, llego a que para fabricar el anticuerpo me tardé 7 días. Por eso demoro en fabricar los anticuerpos. ¿Por culpa de quién? De la latencia. Y esto no es una palabra menor, es una palabra mayúscula. ¿Por qué? ¿A quién le ha dado COVID aquí? ¿Quién más? Muy bien, ¿no? En la misma fiesta COVID se contagiaron, ¿no? Entonces, se contagiaron el día 0. ¿Cuántos días después han fabricado anticuerpos? Aproximadamente el día 7, el día 10, ¿no? O sea, la cura recién la han fabricado el día 10 de la infección. ¿Por qué no se han muerto? Porque su sistema inmune era competente y los defendió hasta tener la cura. Lo que no ha pasado con los diabéticos, hipertensos, obesos, inmunosuprimidos, que en ellos, ¿qué ha sucedido? Ellos tuvieron un sistema inmune deprimido, no era competente y por lo tanto su cuerpo no pudo resistir hasta fabricar la cura, ¿no? Hemos tenido suerte de sobrevivir, ¿no? Entonces, por culpa de la latencia es que han muerto tantos millones de personas en el COVID hace 3 años. No es una cosa. Entonces, ¿cómo haría yo para cortar la latencia? ¿Qué hacemos los humanos para cortar la latencia? Yo les pregunto, ¿qué es lo que ha detenido la pandemia del COVID? ¿Cuándo acabó la pandemia del COVID? El día que llegaron las vacunas. ¿Cuál es la finalidad de las vacunas? Producir anticuerpos. Memoria. Producir memoria. Porque la infección también me produce anticuerpos, pero la vacuna lo que me produce es memoria. Y en la memoria, que es una característica de la adaptativa, en la memoria, ¿en qué consiste? Yo ya voy a tener el linfocito B activo que me va a producir el anticuerpo contra el COVID. Y en el momento que entre el COVID, yo ya no voy a esperar 10 días para fabricar el anticuerpo, sino al día siguiente ya estoy haciendo la expansión clonal para fabricar los anticuerpos. Entonces, esa es la finalidad de las vacunas, ¿no? Muy bien. Y finalmente, ¿cómo es la respuesta en la inmunidad innata? ¿La memoria para qué les sirve a ustedes? Muy bien, para, sinónimo, aprender. Para aprender. Gracias a la memoria ustedes, o deberían aprender nuevos conocimientos. Muy bien. ¿Y en qué consiste el aprendizaje? Es cambio de comportamiento. Si yo no sé que el fuego es malo, voy, toco el fuego. Como ya aprendí, ¿qué voy a hacer la próxima vez que vea fuego? Me alejo, ¿no? Se alejan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo he memorizado que el fuego es malo y eso me ha permitido cambiar mi comportamiento. Lo mismo hace el sistema inmune. ¿La inmunidad innata tiene memoria? No. Por lo tanto, ¿qué va a hacer la inmunidad innata la primera vez que se encuentra con un patógeno? Acá está, ¿qué hace? Reconocimiento, fagocitosis, procesamiento y presentación. La segunda vez que entra el patógeno, lo mismo. La tercera vez, lo mismo. Y así por los siglos de los siglos. Muy bien, ya tenemos adeptos a la nueva religión, que es el camino de la inmunología, ¿no? ¿Y por qué no puede cambiar su comportamiento? Porque es como el humano, no aprende de los errores, mientras que la viva sí aprende. ¿Y en qué consiste el aprendizaje? Cuando ustedes aprenden a suturar, practican, al final van a demorar más o menos en suturar. Rapidísimo van a suturar, ¿no? Entonces, el aprendizaje por la memoria, ¿qué les permite a la inmunidad adaptativa? Acortar la latencia. Pregunta de examen, ¿ya? Finalidad de la memoria, acortar la latencia, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué va a suceder la primera vez que se produjo la infección en la inmunidad adaptativa? Activación, diferenciación, expansión clonal e inmunomodulación. ¿Qué va a suceder la segunda vez? Ya no vamos a esperar todo esto. ¿En qué consiste la memoria?
Muy bien, linfocito TH2, cambio de clase. Linfocito B fabrica IgG. Y este linfocito B se va a volver de memoria. ¿Y dónde está el linfocito B de memoria? Patrullando todo el... Va a estar por aquí el linfocito B. Listo con su receptor. Para que la próxima vez que ingrese el patógeno, rápidamente lo reconoce, se activa a sí mismo con interleuquina 2, hace expansión clonal y comienza a fabricar anticuerpos en 24 horas. Eso nos permite la memoria. Entonces la primera vez se llama respuesta primaria y las siguientes veces se llama respuesta secundaria. Esta respuesta primaria de la inmunidad innata, como no varía, se llama estereotípica. Muy bien. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Ay, me olvidé de sacar esta. Eso es toda la clase de hoy, chicos. Estereotipo. Veo rostros de confusión. Súper claro.